Un día como cualquier otro, un joven salió al patio de su casa y descubrió que había un hueco. El joven se le quedó mirando un buen rato. Lo analizó, lo estudió, lo calculó y lo midió. El diámetro era unos 20 centímetros. El hueco no tenía profundidad aparente. Todo lo que entraba en él nunca volvía a salir o daba alguna señal de chocar con el piso o alguna superficie. Rápidamente se dio cuenta de que el hueco se agrandaba poco a poco y que con el paso del tiempo solo se agrandaría más rápido. Intentó cerrarlo, taparlo, evitar que siguiera creciendo, pero era imposible. El joven se dio cuenta de que no había nada que hacer. El hueco continuará creciendo y no se puede evitar, por lo cual decidió seguir con su vida sin darle importancia al tema. Con una alfombra tapó el hueco. En unos días esa tapadera caerá dentro del infinito vacío, pero para cuando eso pase, el joven habrá conseguido una alfombra más grande que la anterior. Para el final del mes, el diámetro del hueco era unos 40 centímetros, por lo que se había tragado la alfombra que estaba encima de él. El día era especial. Fue el día en que la pareja de recién casados se mudó a su primera casa, que habían comprado sin mucho esfuerzo. Los terrenos eran baratos en todos lados, puesto que eran otros tiempos, pero ese era especialmente más barato. La gente del barrio decía que algo había pasado hace muchos años en ese mismo lugar, pero ya nadie recordaba. Cuando la pareja llegó al patio de la casa, vieron una roca cubierta por musgo y toda clase de naturaleza. Era la única roca en todo el patio y estaba en el centro del lugar, por lo que el hombre decidió quitarla. Al quitarla, vio un hueco de unos 10 centímetros de diámetro. No tenía profundidad aparente, puesto que el hombre intentó llenarlo con tierra para no arruinar la vista de su patio. Cuando vio que no podía, le puso otra roca encima. La pareja se amó en esa casa. La mujer se embarazó y tuvieron un bebé. Cuando murieron, el hijo heredó el terreno. Para este momento, el diámetro del hueco era de unos 18 centímetros, por lo que se había tragado la roca que estaba encima de él. Un día como cualquier otro, un hombre de negocios sale al patio de su casa y encuentra un hueco que no había el día anterior. Tenía un diámetro de 2 centímetros, lo cual él no sabía, porque ni siquiera le importó fijarse en eso. Se dio cuenta de que no era un hueco, sino una bendición, una oportunidad para ganar dinero. Para el final de la semana, muchas personas se habían enterado de la atracción en la casa de su vecino llamada El Hueco Infinito, en donde podías llevar a tus hijos a verlo por tan solo una moneda. Para los niños, ver un hueco aparentemente infinito era muy estimulante. El negocio iba bien, muy bien, pero un día pasó un accidente horrible. La curiosidad de un niño ganó y decidió meter un dedo en el hueco. Mas este terminó succionando el resto de su cuerpo y el niño desapareció.
Ese día el hueco creció por primera vez. El hombre de negocios se había vuelto extremadamente rico con su atracción durante el transcurso del año y con su dinero escapó. Por muchos años la casa quedó abandonada. El tiempo pasó. La gente olvidó y un día una pareja recién casada se mudó ahí después de décadas. Un día que no era ni especial ni como cualquier otro, la hija de alguien salió al patio de su casa, o a lo poco que quedaba de él. Desde que nació, el hueco estuvo ahí siempre, por lo que creció y vivió mirándolo, sabiendo que algún día le iba a tragar a ella, a su casa, todo lo que conocía y le importaba, y junto con eso se llevaría toda la experiencia que quería vivir y nunca llegaría a hacerlo. Nunca realmente vivió su vida como debió vivirla, sino que se la pasó mirando todos los días ese hueco y como cada vez crecía más y más rápido, sabiendo que no había nada que podía hacer, esperando el momento en el que finalmente el hueco la tragase. Un día como cualquier otro, el hueco aumentó de tamaño tan rápido y sin que hubiese tiempo a reaccionar, se tragó la casa en la que se originó, también el barrio, todas las personas que vivían en él y todo lo que existía en el planeta. Cuando el hueco succionó todo lo que había, dejó de tener importancia. Nunca más importó el dinero, o las armas, o la política. Tampoco importaron los animales, los ancianos, los niños, o ninguna persona sin importar su género o su edad. No quedó nada, ni los ahorros, ni la comida, ni el sexo, ni la música. Solo quedó el vacío causado por el hueco que absorbía todo a su paso.